hay una cantidad de cosas en el mundo, por eso les digo que está mal hechote. Y entonces no me terminaba de convencer, pues lo que aprendía con mi abuela en el catecismo. Y luego, preocupado por esto, me metí a estudiar filosofía, a ver si ahí me lo lograban resolver los teólogos. Pero los teólogos solamente me explicaron lo mismo que la religión me decía. Nada más que en lugar de invitarme a la conformidad, pues me hablaban del principio de razón suficiente. Y me encontré, por ejemplo, explicaciones extraordinarias en Descartes. En las meditaciones metafísicas, ahí Descartes admite la existencia del mal, se da cuenta que las cosas no marchan, nada más que se inventa una explicación formidable. La obra divina no es perfecta en cada una de sus partes, sino en la totalidad. Porque como la obra de Dios es infinita como la numeración, y a la numeración le hace falta el 1, el 2, el 3, el 4, y no solamente de los millones hacia adelante, pues se justifica que existan también el medio fregado, el muy fregado, el más fregado, para que en la diversidad se complete una obra total que sí es perfecta. Necesita partes descompuestas que embonen. A mí, la verdad, me tocó una, pues más o menos. Conozco a algunos que les tocó una parte bastante mala para el repertorio completo de la obra magna de Dios. No me entra en la cabeza, pero Descartes así lo justificaba. Y además, cuando se refería a acciones malas, pues pensaba que esas acciones malas a la larga terminarían generando un bien y que como éramos miopes para ver en el tiempo, no terminábamos de ver el alcance de esos actos malos, como a la larga terminarían redundando en una bondad total. Yo sigo esperando que el asesinato masivo de Hitler pues traiga alguna consecuencia. Ya han pasado unos años, ya debería de empezarse a notar algo, pero no se nota. Y sobre todo no se nota pues, otros asesinatos anteriores como los de Atila, la brutalidad de la conquista mexicana. No termino de ver a qué hora por fin empezará a dar frutos en el tiempo el despliegue de la parte bondadosa de la que hablaba Descartes. Nada más que decía Descartes, pues que eso era pues los designios de la providencia que eran inexpugnables. Y claro, de todos modos los expulgaba y los explicaba de esta manera, tratando de explicarse cómo es que Dios hacía este mundo. Bueno, les digo que me dejó marcado el poema de Antonio Plaza, porque si siempre he de vivir en la desgracia, ¿por qué entonces murió por mi existencia? Si no quiere o no puede hacerme gracia, ¿dónde está su bondad y omnipotencia? Ante la inquietud por tratar de entender el sentido de mi presencia en el mundo, la religión muy pronto dejó de presentarme respuestas satisfactorias. Respuestas que para muchos son suficientes y con las que viven y duermen sobre todo muy tranquilos, según luego leí Nietzsche, cuando dice en el Zaratustra que las religiones justamente son almohadas para dormir tranquilos. Tenemos ya resuelto el asunto y entonces nos dedicamos a la vida cotidiana y salvo por un sobresalto que siempre nos ocurre cuando muere alguien muy próximo a nosotros, durante toda nuestra vida no nos preocupamos en lo más mínimo de qué estamos haciendo aquí, porque pues, pensamos que algún sentido tendrá estar aquí, puesto que Dios nos puso y ya vivimos tranquilos. Esa tranquilidad yo la perdí y luego entendí por qué. Lo dicen muchos filósofos, pero Nietzsche lo dice de la manera más bonita posible. Nadie mira impunemente los ojos del abismo. Los estoy invitando a que se asomen para que queden igual que yo con esa visión maldita de estar preocupados por cuestiones existenciales para el resto de su vida. No, espero que no, que luego se les olvide y ya vuelvan otra vez a estar en paz. No vale la pena.
pero alguna vez al menos sí detenernos y preguntarnos, ¿qué hago aquí? Así me prendió la filosofía y, por supuesto, mi formación inicialmente no fue académica, fue muy desordenada. Y fui encontrando por ahí y por allá unos textos que me encantaban. Me empecé a amargar, ¿no? Era necesario. Y mencioné hace un momento a Espronceda, pues me pasé de Plaza a Espronceda y me fascinaba asustar a mi madre diciéndole: me gusta ver el cielo con densos nubarrones, oír los aquilones horrísonos bramar. Me encanta un cementerio de muertos bien relleno, manando sangre y cieno que impide el respirar. Y hay un sepulturero de tétrica mirada, con mano despiadada los cráneos machacar. Me gusta ver la bomba caer mansa del cielo, inmóvil en el suelo, sin mecha al parecer, y luego que se agite y en rayos mil vomite la muerte por doquier. Qué gusto, qué placer. Eso leía de niño, me gustaba. Y esas lecturas me fueron llevando a gente un poco más seria. Estoy pensando en Giovanni Papini. Y pues me leí El Diablo, la historia de Cristo. Y en el Diablo me encontré una cosa formidable. Una crítica a Dios que me reconcilió con Dios. No lo van a creer. Porque decía Papini que la verdadera razón por la que debíamos amar a Dios, al Dios cristiano, es pues por los fracasos que tuvo. Al Dios judeocristiano, por los fracasos que tuvo. Hay que tenerle compasión. La mejor de sus criaturas, el más pulido, el más logrado, el más desarrollado, el más próximo a él, es Luzbel. Tan cercano está a él que lo envidia y lo quiere destronar. O sea, su creación inmediata lo traiciona. Y luego, la mejor de sus criaturas en el paraíso lo traiciona también. Es un Dios fracasado. Y dice Papini en el Diablo que el verdadero motivo por el que hay que amar a Dios es por la piedad que inspira su fracaso. Eso de alguna manera me hizo alguna mella, por lo menos en la sensibilidad. Es, en lugar de las razones de que Dios es un ser perfecto, que es un mundo perfecto, que estamos aquí pues para, no sé, pasar un propedéutico y luego vivir felices el resto de la eternidad, que no me entraba. De pronto encontrarme un Dios mucho más al tamaño humano, de los fracasos humanos, me empezó a gustar. Y luego me volví a encontrar un Dios con el que sí me reconcilié, que es del que habla Albert Camus. Un Dios que cita a un sacerdote en la punta de un cerro una mañana. Y el sacerdote va, corre y corre y corre la víspera para llegar a tiempo a la cita con Dios. Pero en el camino se encuentra a una mujer que está pariendo y el marido está muy afligido porque la carreta en la que la lleva al hospital se le cae una rueda. Y el cura ve el reloj y ve a la mujer y se queda a ayudar a poner la rueda. Y claro, cuando llega a la punta del cerro, Dios no está. Y baja tristísimo el cura. Y en el regreso se da cuenta que llegó a tiempo, porque la cita con Dios es ahí donde hay un hombre que nos necesita. Esta parte sí me gusta. Esta parte de un Dios humanizado sí me gusta. Está muy más allá de las tontas explicaciones de mi tía abuela, aquella monja que me cacheteaba y que me quería hacer repetir una necedad, que en 6 días se había hecho esto. Pues yo decía, ¿por qué no trabajó el 7º? Y lo hizo bien, ¿no? Esas cosas no me entraban, pero
esta otra parte en la que Dios es el espejo del amor del hombre hacia el hombre, un poco lo que han hecho o han intentado hacer los teólogos de la liberación, me resulta atractivo. Me resulta atractivo y me gusta ese Dios. Me gusta un Dios humano. Me gusta, como dice Antonio Machado, el Dios que anda sobre el agua y no el Dios del madero. Ese me choca, ¿no? Ese que nos están restregando en la cara como un ícono de dolor, siendo que hay otras escenas mucho más festivas, mucho más bonitas. Cuando multiplicó los panes en una borrachera sería genial, ¿no? En lugar de tener las iglesias plagadas de Cristos sufrientes, pues podríamos tener orgías ahí en las que tráiganse más copas. O un cuate con, no sé, unas aletas para que anduviera brincoteando en el agua. Sería muy bonito, tendríamos otra visión, otra imagen de la divinidad. A Yahvé, perdóname, pero no hay manera de rescatarlo, porque ese sí estaba azotadísimo, destruyéndolo todo por todas partes. Y me gusta más Alá, por lo menos a los que muramos en la fe, nos van a dar una dotación de vírgenes del otro lado. Está divertido. Yo no sé cuál es el chiste, ¿verdad? Pero suena atractivo. Bueno, entré a la filosofía por ahí. Les digo, por unos lados muy chuecos. Ya después, más en serio, pues descubrí lo que todo estudiante descubre, que la filosofía nace con una frase tonta. El principio de todas las cosas es el agua. Tanto escándalo, el nacimiento de una disciplina milenaria con este deslucido comienzo. El principio de todas las cosas es el agua. Y aquí es donde vale la pena que nos detengamos un momento para entender cuál fue el sentido de la filosofía en el pasado, que es la primera parte de este tema. Ya después veremos cuál es el sentido de la filosofía hoy. ¿Qué pasaba antes de la filosofía? Estoy refiriéndome a Tales de Mileto, que nace en el 625 antes de Cristo. O sea, hace 7 siglos más 21, hace 28 siglos. ¿Qué pasaba en ese entonces? Ya en el mismo mundo griego había muchas cosas. Había estado Solón, había estado Homero, había estado Hesiodo. O sea, había ya algo. Y en la Mesopotamia, que es una civilización más antigua, ya habían escrito el poema Gilgamesh. Ya el mismo Homero es un momento de desarrollo altísimo de la poesía por el manejo que tiene del hexámetro y supone centenares de poetas anteriores a él, de los que perdimos toda memoria, salvo una alusión que el propio Homero hace en la Odisea a propósito de un poeta anterior a él, que es Museo, pero del que no sabemos nada, ni un verso siquiera. O sea, había habido trabajo previo, trabajo intelectual, llamémosle. Pero, ¿qué diferencia hace de todos aquellos textos la frasecita, el principio de todas las cosas es el agua? Para que de manera unánime se haya reconocido eso como el comienzo de la filosofía. Había explicaciones muy bonitas, míticas. Si se leen ustedes, por ejemplo, los enredos de las alcobas del Olimpo, que no es otra cosa Hesiodo con la teogonía, se enteran de todos los chismes, ¿eh? ¿Quién con quién, cuándo y cómo? Que Cronos se comía a sus hijos y un día escondieron a uno, se salvó Zeus, se le reveló, lo ató. Que Zeus se comportaba de una manera barbajana,
disfrazándose cuando le convenía de cisne para penetrar a Leda, y cuando le convenía de toro, y cuando le convenía de lo que fuera, y se andaba masturbando sobre el mar Egeo para que naciera Palas Atenea, o sea, un dios, pero verdaderamente barbaján.